Muy bien, ahí van apareciendo. Bienvenida Ailu, Brandon. Acá a poquito nos vamos sumando. Muy bien, muy bien. Está frío, pero hay que arrancar de alguna forma, ¿no? Hola, profe. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Mm. No, miren que ayer estaba frío, que me levanté y me quería matar, pero hoy a la mañana me levanté, miré por la ventana y dije, ¿con qué necesidad? Tanto frío así como de pronto. O sea, no me parece justo. Para el cuerpo humano no podemos acostumbrar. Terrible. No, horrible, horrible. A ver, ahí en el LEA, muy bien. Ahí se sumaron un montón. A ver, ¿cuántos somos? Joder. Muy bien, muy bien. A ver, 12, 13. Bastante bien, ¿eh? Están todos atentos ahí al link de Meet. Muy bien, 15. A ver cuántos éramos en el grupito. Voy controlando a ver si estamos más o menos la misma cantidad de gente. Así, vamos. Muy bien. 17. Re bien. Vamos viendo ahí. A ver, ¿cuántos somos? 17. Vamos a ver cuántos habíamos visto el mensajito, así controlo más o menos que estemos todos por las dudas que alguien tenga algún problema. 2, 3, 4. Estamos bastante bien con el número de los que habían visto, así que... Muy bien, bueno, muchachada, más allá de la comida y el hambre que nos dio todos recién cuando estábamos hablando del guiso y la sopaipilla. Bien, ayer, ¿se acuerdan que habíamos visto este, habíamos trabajado un poquito con composición centesimal y también con fórmula mínima y fórmula molecular? ¿Sí? Habíamos visto el ejercicio 18, que era el primero de fórmula mínima molecular. ¿Pudieron arrancar con alguno de los otros ejercicios que seguían? ¿Cómo anduvieron con eso? Bien, profe. ¿Bien? Bien, ¿Hasta dónde pudieron llegar más o menos? ¿Tuvieron duda en alguno que quieren que revisemos? A ver. Así vamos mirando bien las dudas que hayan antes de avanzar con el otro tema. A Profe, ver, ahí. ¿Sí, Pi? a mí en el 21, que creo que es el del cromo, no me da. Muy bien, lo revisamos entonces. Ahí anotando 21. Ahí, fíjense que les compartí pantalla, avísenme porfa cuando lo empiecen a ver. Y ahí vamos revisando bien cada uno de los ejercicios que aparezcan donde tengan dudas o por ahí les haya quedado este, algo medio raro. Que también tengan en cuenta cuando hagan los ejercicios por ahí en la casa o estén estudiando a lo mejor algún tema teórico o algo, algunas veces no es que tengamos dudas, ¿sí? Que digamos, che, esto no me sale, no sé cómo hacerlo, sino que algunas veces pasa también que uno sabe cómo hacerlo, pero hay algún espacio como medio como cuestionable. No sé si les ha pasado alguna vez en algún ejercicio, en algún tema, que dicen, che, esto lo entiendo, pero como que esto mucho no me cierra. También pregúntenlo, ¿sí? Porque la idea es que podamos ver todos los temas y que aprendamos bien los temas, que sepamos bien el paso a paso, por qué hago tal cosa, qué significa tal otra. ¿Sí? Entonces siempre aprovechen las clases para preguntar todo lo que y ahí ver que van como avanzando con seguridad distintos temas. ¿Sí? Así que ahí porfi avísenme cuando esté compartida y vamos con el del cromo, que es el que me nombraron recién, el ejercicio 21. ¿Era? Sí, creo que sí. Bien, bien. Ahí lo buscamos entonces por las dudas. Y vamos para ver el ejercicio. Muy bien. El 21, exactamente, el del cromo. Muy bien. Acá lo tenemos al ejercicio 21. ¿Ahí ven bien el ejercicio? sí, profe. Sí, Sí, sí. profe. Muy bien. Se nos está tratando de sumar a alguien más. La Vane, muy bien.
Para ver si se nos suma. Vale. Perfecto. Muy bien, ahí estamos entonces. Vamos con el 21. A ver qué tenemos acá y cómo podemos ir trabajando. El 21 me dice, calcula la fórmula mínima de un compuesto con la siguiente composición. Cromo 26,52%, azufre 24,52% y oxígeno 48,96%. ¿Cómo teníamos que hacer para calcular la fórmula mínima? ¿O qué era lo primero que teníamos que tener? ¿Cuáles eran los pasos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo teníamos que ir Sacar la trabajando? composición centesimal primero. Muy bien, muy bien. Primero trabajábamos con la composición centesimal. Que en este caso, fíjense que ya el ejercicio directamente me la da. O sea, me dice, mira, tanto por ciento, o sea que ya nos da la composición centesimal. ¿Sí? Ahí anotamos bien los datos y vamos viendo la incógnita. Siempre acuérdense que en todos los ejercicios de química, también para física obviamente vale, siempre antes de arrancar los cálculos, antes de ponerse con la calculadora, el lápiz, la lapicera, pum, siempre tómense un segundito, lean el ejercicio y digan, bueno, a ver, ¿qué me pide? ¿Qué tengo que calcular? ¿Cuál es mi objetivo? Lo anotan, ¿cuál es la incógnita? Después los datos, ¿sí? Y a medida que van leyendo los datos, siempre traten de ir pensando, diciendo, bueno, a ver, yo tengo esto en el enunciado y me está pidiendo que llegue a calcular esto. ¿Qué pasos tengo que hacer? ¿Por qué es muy importante pensar siempre el tema de los pasos o armarse en la cabeza esto que yo les digo siempre como un mapita, un camino? Porque a medida que ustedes van pensando los pasos y dicen, bueno, a ver, tengo esto, puedo calcular esto, después hago esta relación, calculo esto, llego al resultado final. Fíjense que ya se ordenan mentalmente con todos los pasos que vamos realizando y es mucho más fácil arrancar y entrar al ejercicio ya sabiendo cuál es el camino que tenemos que recorrer. Porque si no, muchas veces lo que les pasa es que arrancan a calcular y se traban en el medio porque dicen, che, ¿y esto para qué lo calculé? O ¿esto para qué lo uso? Y les lleva mucho más tiempo y se empiezan a confundir. Piensen que, por ejemplo, cuando ustedes están en su casa y quieren hacer justo que estábamos hablando del guiso de la sopaipilla, si ustedes agarran y dicen, che, tengo ganas de hacer un brownie, primero, ¿qué es lo que hacen? Y abren la heladera, la alacena y se fijan si tienen los ingredientes. Quiero pensar que nadie agarra y se pone a derretir la manteca y después se fija si tiene huevos, por ejemplo. Siempre, fíjense que lo hacemos todo el tiempo. O por ejemplo, cuando voy al súper a comprar, ¿qué hago antes? Y me fijo en mi casa, ¿qué tengo que comprar? ¿Sí? O por ejemplo, me junto a comer con mis amigos o mis amigas un asado, ¿qué hago? Y organizamos primero quién lleva tal cosa, quién compra. Y bueno, los ejercicios de química son exactamente iguales. Primero me fijo qué tengo, qué necesito y qué es lo que tengo que ir haciendo. Y recién después arranco con los cálculos, porque ahí el cerebro está como mucho más focalizado y más ordenado. ¿Sí? Entonces siempre les recomiendo que también. Entonces, primero la incógnita. Tenemos nuestra fórmula mínima, es lo que hay que averiguar. ¿Sí? Yo acá acuérdense que suelo usar F y M minúscula para identificar fórmula mínima. ¿Sí? Es como el simbolito que uso, que eso también está bueno. Siempre que trabajen con los ejercicios, acostúmbrense desde ahora a anotar bien todo. Si es un porcentaje, pónganle el porcentaje. ¿De qué? Si es una masa, pónganle gramos. ¿De qué? Siempre anoten todo, porque si no después les quedan solo números al azar, volados, y si quieren controlar algo, es súper difícil. ¿Sí? Entonces siempre traten de aclarar lo más que puedan todo por una cuestión de comodidad y seguridad también para ustedes. ¿Sí? Muy bien, tenemos las composiciones centesimales. ¿Sí? Tengo la composición ahí, pum, de cada uno. Necesito buscar algún otro dato, algo necesito conocer yo. Ya van pensando en los pasos que tendríamos que hacer para llegar a la fórmula mínima. ¿Necesito algún otro dato que no me está dando el ejercicio? El peso atómico. Muy bien, el peso atómico, perfecto. ¿Sí? Ya fíjense que ahí nos dimos cuenta que lo necesitamos calcular, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Arrancamos con los cálculos, empezamos a plantear y en un momento decir, che, y me está faltando algo acá. ¿Sí? En cambio, ya al pensarlo desde antes, directamente me aseguro de tener todo lo que necesito. Muy bien.
pesos atómicos. ¿Dónde los encontramos a los pesos atómicos? La tabla periódica. Perfecto. Vamos entonces a buscarlo. ¿Cuál es el peso atómico del cromo? ¿Alguien lo tiene a mano? ¿O alguien lo buscó? ¿Lo usó? 52. 52. ¿Cuál es el número exacto que les da la tabla? 51,996. A mí me sale 52 justo. Perfecto, 52. ¿Sí? Ahí, muy bien, me dice, me sale 52 justo. Está bien, porque fíjense que me dice 51,992 es prácticamente 52. ¿Sí? Si, por ejemplo, buscan el del oxígeno, van a ver que en cualquier ejercicio del mundo al oxígeno lo usan como 16. Pero si uno lo busca en la tabla, no es 16 clavado. En la mayoría de las tablas es 15,99. O sea que es el mismo valor. Lo mismo con el hidrógeno, por ejemplo. El peso atómico del hidrógeno es 1, pero si lo buscan en la tabla es 1,002, creo. 1. ¿Sí? O sea, siempre podemos, cuando es muy pequeñita la diferencia, siempre redondeamos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Peso atómico del cromo. Muy bien. ¿Cuál es el peso atómico del azufre? 32. 32. Perfecto. Y por último necesitamos el peso atómico del oxígeno, que ya les comenté recién es 16. Ahí está. ¿Necesitamos calcular algo más? ¿Buscar algún otro dato en la tabla? ¿O algo que no hayamos anotado de acá del enunciado? No, creo que no. No, Joder, No. muy bien. Entonces, para averiguar la fórmula mínima, primer paso, ¿cuál era que me dijeron recién? Ahora hay lo que de la dividir el Primero, porcentaje por el peso atómico. perfecto. Dividimos el porcentaje sobre el peso atómico. Acá tenemos el cromo y tenemos el porcentaje de cromo que es de 26,52 y lo dividimos por el peso atómico que es de 52. ¿Sí? Perfecto. Ahí yo voy planteando cada uno de los pasos porque este tipo de ejercicios, fíjense que yo les recomiendo que cuando trabajen con composición centesimal, en vez de plantear, calcular, por ahí, fíjense que son pasos que pueden parecer sencillos, pero tengo que fijarme los números. ¿Se acuerdan que el segundo paso es comparar los resultados, dividir todo? Entonces yo les recomiendo que cuando trabajen con composición centesimal, o bueno, fórmula mínima y molecular en este caso, háganlo como en serie. Pongan pum, 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 resuelvo, resuelvo, resuelvo. Porque ahí ya miro, resuelvo, resuelvo, resuelvo. Sí, háganlo como en serie, en vez de tratar de resolver uno, 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 porque fíjense que ya en el segundo paso tenemos que tener todo el primero hecho. Entonces, por ahí hacerlo en serie, se suelen acostumbrar, es más rápido y lo vemos más fácil. ¿Sí? Yo ahí voy escribiendo y vayan calculando los planteos que vamos haciendo de cada uno de los elementos. Del cromo, su porcentaje también sobre el peso atómico, que acá tenemos un porcentaje de 24,52 sobre el peso atómico que es 32. Y también lo hacemos con el oxígeno, donde planteamos exactamente lo mismo. Hacemos su porcentaje sobre el peso atómico del oxígeno. Porcentaje de 48,96, puse el punto, 96, sobre 16. Vamos a los resultados ahora. ¿Cuánto les da el cromo? 0,51. 0,51. Perfecto. 0,51. ¿El azufre cuánto les da? 0,77. 0,77. Vayan controlando entre todos lo que los vayan haciendo, a ver si por ahí hay algún número distinto. ¿Sí? Eso está bueno siempre cuando, sobre todo cuando arrancamos con los ejercicios, ir controlando por ahí entre todos los números, porque a veces pasa, me ha pasado muchas veces que todos o la mayoría cometemos el error más frecuente, incluido el profe. Y hay uno en la clase que dice, che, a mí no me da ese número. Y resulta que está bien. Entonces siempre está bueno ir comparando los resultados que vamos obteniendo. Muy bien. ¿Y el oxígeno cuánto les da? 3,06. 3,06. Perfecto. ¿Sí? Siempre traten de trabajar con 2 decimales por lo menos. Y algunos casos, cuando son muy pequeños los números, les recomiendo que si pueden trabajar con 3 decimales también lo hagan.
¿sí? Mientras más pequeño es el número, a veces está bueno trabajar con más decimales, ¿sí? No sé si han visto en física notación científica. ¿La han visto? Sí. El tema del Sí. 10 por 10 a Sí. la tanto. Bueno, fíjense que ahí, por ejemplo, trabajan con números o muy grandes, que ocuparían un espacio zarpado en la hoja, o números muy pequeñitos. Entonces, la notación científica por ahí nos permite trabajar con formas más entendibles. Y fíjense que muchas veces, cuando trabajamos con notación científica en números muy, muy pequeños, a la -4, -5, -10, ¿sí? Se suele trabajar con más de 2 decimales. ¿Sí? Porque es una cuestión que por ahí nos asegura un poquito más de exactitud a la hora de calcular el ejercicio. Muy bien, ya tenemos todos estos resultados. ¿Cuál era el siguiente paso ahora? ¿Qué había que hacer? Dividir Buscar el todo más por el chico. Por el más pequeño. Muy bien. ¿Cuál sería el resultado más pequeño acá? 0,51. 0,51. 0,51. Entonces hacemos 0,51 sobre 0,51. Vamos al de abajo y hacemos lo mismo. 0,77 sobre 0,51. Y lo mismo en el tercer caso del oxígeno. 3,06 sobre 0,51. Muy bien. Acá el número dividiendo es igual, o sea que nos da 1. No hay problema. Vamos acá. ¿Cuánto les da? 1,5. 1,5. Perfecto. ¿Y acá cuánto les da? 6. 6. Fíjense acá. Tengo 1 para el cromo, 1,5 para el azufre y 6 para el oxígeno. Generalmente, acá se acababa el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo ya directamente averiguaba cuál era el coeficiente de cada elemento, la atomicidad de cada elemento en la fórmula mínima. ¿Sí? Me da, por ejemplo, 1, 2 y 3, listo. Esos son los subíndices o la atomicidad que uso para cada elemento. Pero acá, fíjense que hay un número, este número, 1,5. Yo puedo poner en una fórmula química, por ejemplo, hidrógeno 1,5. ¿Se puede poner un No. número fraccionario? No. No. No, tiene que ser todos números enteros, porque si yo pusiera, por ejemplo, en una fórmula hidrógeno 1,5 como subíndice, significaría que en esa molécula tengo un átomo y medio de hidrógeno. Y eso es imposible. ¿Sí? Siempre dijimos que el átomo era lo más pequeño que existe, es indivisible, no lo puedo fraccionar, o sea que o tengo 1 o tengo 2. No puedo tener 1,5. Entonces, a este número, al 1,5, lo tengo que convertir en un número entero. ¿Cómo convierto este resultado en un número entero? Multiplicándolo. Busco múltiplos de este número. Multiplico por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13. Todos números primos. No multiplico por 6, por 4, por 8, porque puede ser que me pase. ¿Se acuerdan cuando vimos ayer fórmula mínima y molecular? Dijimos que la fórmula mínima era la mínima relación en todos los elementos que forman una fórmula química. Entonces yo tengo que lograr que estos numeritos que averigüé, el 1, el 1,5 y el 6, mantengan una relación pequeña, la mínima relación de números enteros disponibles. ¿Se les ocurre algún número que yo pueda usar para encontrar un múltiplo de 1,5 que sea un número entero? 2. Muy bien. ¿Qué pasa si yo multiplico el 1,5 por 2? ¿Cuánto me da? 3. 3. Pero, si yo multiplico a este número por 2, ¿qué tengo que hacer con todos los otros números? Multiplicarlo por 2 Vacío también. también los multiplico por 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo al multiplicar acá por 2, ¿qué hice? Convertí este número fraccionario, este número con decimal, en un entero. Pero fíjense que si la relación era 1, 1,5 y 6, al cambiar acá,
todos tienen que cambiar, porque si no estaría cambiando totalmente la relación. ¿Sí? O sea que multiplico a todos los resultados por ese número. Descubrí que el 2 me sirve para convertir al 1,5 en un número entero. 1,5 por 2, 3. Bueno, inmediatamente me voy por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Hago todos los resultados multiplicados por ese mismo valor. ¿Y ahí qué termino obteniendo? Fíjense acá. 2, 6 por 2, 12. ¿Cuáles son, los subíndices o la atomicidad de cada elemento en la fórmula mínima? Cromo 2, azufre 3, oxígeno 12. Fíjense acá. Ahí tengo todos los resultados de la fórmula mínima. ¿Se entendió cómo hicimos acá los pasos? Sí. Sí, Esa era la duda que había pasado, que había aparecido con este ejercicio cuando no lo habían podido hacer. Sí, profe. Ahí ponemos entonces el resultado, fíjense. Cromo 2, azufre 3, oxígeno 12. Y fíjense algo muy, muy importante que ya les comento ahora para que lo tengan en cuenta más adelante. Cuando nosotros trabajamos con fórmulas mínimas, porque ya vamos a ver que la fórmula molecular, esto no siempre se cumple, en las fórmulas mínimas yo tengo que lograr llegar a, como les dije, las mínimas relaciones. ¿Y cómo me doy cuenta si llegué o no llegué a la mínima relación entre estos elementos? Fíjense acá la atomicidad de cada elemento. 2, 3 y 12. Yo puedo simplificar el 12, el 3 y el 2 por el mismo número. ¿Puedo dividir 12, 3 y 2 por el mismo valor? ¿Se pueden simplificar, digamos? no. ¿Qué piensan ahí? Creo que alguien respondió, pero se escuchó re bajito. No, que no se puede simplificar. Muy bien, no se pueden simplificar. Porque fíjense, por ejemplo, yo digo, bueno, simplifico por 2. 2 dividido 2, 1. Bueno, bien. 3 dividido 2, 1,5. No, me tiene que dar un entero. 12 dividido 2, 6. ¿Sí? No los puedo simplificar a estos tres valores por el mismo número. ¿Sí? Siempre acá suele aparecer el conflicto de que me dicen, che, pero el 12 y el 3 sí los puedo simplificar, y el 12 y el 2 también, pero no a los tres por el mismo valor. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces acá si yo miro la fórmula mínima que yo calculé y digo, che, estos subíndices, estas atomicidades, ¿se pueden simplificar completamente? No. Listo. Esa es la fórmula mínima. ¿Y qué hubiera pasado si yo pudiera simplificar todas esas atomicidades? ¿Sería la fórmula mínima ese resultado? Si yo pudiera simplificar todo. No. No, sería la fórmula molecular, no. Exactamente. Sería una fórmula molecular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fórmulas moleculares en este tipo de ejercicios, ya van a ver más adelante que hay una diferencia entre lo que son los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Si la puedo simplificar, no es la fórmula molecular, es la fórmula, perdón, si la puedo simplificar, no es la fórmula mínima, es la fórmula molecular. ¿Sí? Entonces también ahí tenemos otra forma de controlar si el ejercicio que hemos hecho o la forma en la que lo realizamos está bien. ¿Sí? ¿Alguna duda con el 21? Profe, ¿podría hacer alguno con fórmula molecular, porfa? Muy bien. ¿Cuál les parece que hagamos con fórmula molecular? A partir del Profe, 23 tenemos. ¿Hay alguno en particular que quieren que miremos? El profe, yo no 26 lo entendí vamos a hacer. profe, yo no entendí el 25 y el 26. Muy bien, vamos al 25 entonces. A ver, perfecto. Justo el 26 lo tengo marcado porque lo vamos a hacer entre todos enseguida porque es el típico caso de fórmula mínima y molecular con los que vamos a trabajar más adelante. ¿Sí? Pero el 25 está bueno para mirarlo ahora.
Fíjense acá el 25. Vamos viendo lo que me dice. Tengo un compuesto, tiene la siguiente composición porcentual. Hidrógeno 2,24%, carbono 26,69% y de oxígeno 71,07%. Me pide calcular la fórmula mínima y molecular sabiendo que su peso molecular es de 90 UMA. Ahí, esta palabra UMA, hoy no le den bola. Mañana, sí, va a tener un significado totalmente distinto cuando mañana trabajemos con el nuevo tema. Pero por ahora, solo miremos números, no miremos unidades. No diferenciemos gramos de UMA, de gramo mol, que hay alguno que aparece. No le demos bola, ¿sí? Mañana sí, le vamos a tener que dar bola. Pero por ahí está todo bien. Muy bien. Vamos acá entonces a ver el ejercicio. Primero, identificamos las incógnitas. ¿Qué tengo que lograr averiguar yo acá en este ejercicio? La fórmula mínima y molecular. Perfecto. Fórmula mínima y molecular. Muy, muy bien. Ahí ya tenemos entonces nuestras incógnitas. La fórmula mínima y la fórmula molecular. Perfecto. Esas son las incógnitas que nosotros tenemos acá. ¿Qué datos me da el ejercicio que me sirven a mí para poder averiguar la fórmula mínima y la fórmula molecular? La composición centesimal de cada elemento. Perfecto, la composición centesimal de cada elemento. Si yo tengo la composición centesimal, ¿qué debería calcular primero en base a lo que me pide? Primero debo calcular la mínima. molecular. Muy bien, primero calculo la mínima. Y esa diferencia, por más que les parezca una tontera, no es una tontera, porque si yo digo, bueno, arranco calculando la fórmula molecular y eventualmente me voy a dar cuenta que la única forma en la que yo puedo llegar a la fórmula molecular es calculando primero la fórmula mínima, ¿sí? O por ejemplo la composición centesimal. Si me da, por ejemplo, me pide calcular composición centesimal y fórmula mínima, y primero tengo que sí o sí calcular la composición centesimal y después recién la fórmula mínima. Por eso es tan importante que siempre se ordenen, que es lo que les decía al principio, porque fíjense que ya ahí ustedes me respondieron. Primero hay que hacer esto, después hay que hacer esto, después hay que hacer esto, ¿sí? Vamos trabajando con cada uno de los pasos. Muy bien. Me dijeron acá que me da la composición porcentual del elemento, ¿sí? Tenemos de hidrógeno un porcentaje de 2,24. Después tenemos de carbono 26,69 y de oxígeno 71,07. ¿Qué hacemos con cada uno de estos porcentajes? ¿Cuál era el primer paso que teníamos que llevar adelante? Dividirlo por su peso atómico, por su masa Sacar atómica. el peso Muy atómico. bien. Muy, muy bien. Ahora les hago una pregunta, antes de calcular lo que necesitamos acá. ¿Es lo mismo que yo diga peso atómico que peso molecular? No, porque No, No, el molecular hace referencia, digamos, a todo. Y el atómico no. Perfecto. Muy, muy bien la respuesta. Ahora, si yo estoy trabajando con estos elementos, fíjense, ¿cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1. 1, 1. Perfecto. ¿Y el peso molecular del hidrógeno cuál es? 2. 2. ¿Por qué 2? Porque hay dos 1. átomos No, juntos. diatómico. Muy bien. El hidrógeno es diatómico. ¿Qué significa? Que la molécula de hidrógeno, la molécula elemental de hidrógeno, como yo al hidrógeno lo encuentro en el estado elemental en la naturaleza, está formado por moléculas que tienen dos hidrógenos juntitos. Por eso es el doble. Ahora, el carbono, por ejemplo, ¿cuál es el peso atómico del carbono? 12. Perfecto. ¿Y el peso molecular del carbono? 12. 12. Muy bien. ¿Cómo es la molécula de carbono? ¿Monoatómica o diatómica? Monómica. Monoatómica. Atómica. O sea que en ese caso, fíjense que en el carbono, si yo digo peso atómico o peso molecular, o átomo o molécula, en el caso del carbono, es lo mismo, ¿sí? Porque coinciden.
Pero en el hidrógeno y en el oxígeno acá, fíjense, no es lo mismo. Porque el peso atómico del oxígeno es 16, pero su peso molecular, ¿de cuánto es? 32. 32. Perfecto. Muy, muy bien. ¿Sí? Eso está bueno siempre revisarlo para no olvidarse cada uno de los pasos que tenemos que ir viendo y no confundir lo que es átomo y molécula o lo que es peso atómico y peso molecular. ¿Sí? Porque fíjense que las únicas excepciones, digamos, cuando hablo de elementos, de sustancias elementales, son los 7 elementos que yo les había nombrado. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Sí? Son los únicos casos donde tengo una molécula diatómica del elemento. En todos los otros casos es lo mismo átomo que molécula. De sustancias simples, ojo, elementales, porque si hablamos de compuestos, les hago la pregunta ahora, aprovecho. Si hablamos de compuestos, agua, ácido clorhídrico, cloruro de sodio, que son por ahí ejemplos que hemos visto. ¿Puedo hablar de pesos atómicos? No. ¿Puedo hablar? No, el agua es un compuesto. Perfecto, porque son compuestos. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, del agua, no puedo decir el peso atómico del agua, porque el agua no es un átomo, es un compuesto. Por lo tanto, ¿qué peso tiene el agua? ¿Atómico o molecular? Molecular. 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 Y ya se van a dar cuenta más adelante que siempre, la gran mayoría de las veces en todos los ejercicios, siempre vamos a trabajar con pesos moleculares. Es muy raro trabajar con pesos atómicos, porque se van a dar cuenta que no tiene sentido en realidad. O sea, de poder se puede, pero en la realidad, cuando uno está en el laboratorio haciendo estudios, experimentos, hablar de átomos no tiene mucho sentido, porque casi nada está solito como un átomo en la naturaleza. Todo lo que nos rodea son moléculas en realidad. Por eso siempre es más correcto, digamos, más correcto, hablar de pesos moleculares. ¿Sí? Excepto que claramente en química vamos a trabajar algunas veces con pesos atómicos para ver la diferencia, vamos a hacer un montón de ejercicios de eso, ¿sí? Pero por ahora siempre está bueno saber que generalmente hablamos de los moleculares, ¿sí? Excepto obviamente en composición centesimal. Muy bien, ¿cuál era el primer paso acá? Dividirlo Dividir por el peso, por por la masa atómica. Perfecto, porcentaje de cada uno dividido por el peso atómico. Después que dividí el porcentaje por el peso atómico, ¿cuál era el segundo paso? dividirlo por el número Dividirlo mínimo. por el resultado más chico. Muy bien. Y una vez que tenía el resultado más chico, lo dividía, o sea, divido todos los resultados por el resultado más chico y después, ¿qué obtenía como resultado? La fórmula mínima. Muy bien, la fórmula mínima. Y si en ese momento, cuando tenía esos valores, ¿sí? De cada elemento, no tenía números enteros, ¿qué tenía que lograr hacer? ¿A qué tenía que apuntar con todos esos valores? ¿Convertirlos en qué? Multiplicarlo por un Multiplicarlo. número para que dé el número entero. Perfecto. Multiplicarlo para que un número entero. Muy bien. ¿Qué les propongo? Lleguemos hasta ahí. Yo voy copiando lo que voy haciendo, pero ustedes háganlo ahí en la casa, en el cuaderno, en donde puedan, todos los pasos, los que me acaban de escribir. Porcentaje sobre peso atómico, resultado, busco el más chiquito, divido a todos por el más pequeño. Vayan haciéndolo ustedes, mientras yo voy completando acá en el pizarrón que tenemos y controlamos. Avísenme cuando terminen y controlamos y ahí sí vamos a la segunda parte. Así lo vamos viendo bien entre todos y vamos teniendo un poquito de autonomía. Así, acá. Quieren poder ir controlando con lo que yo voy copiando, pero traten de hacerlo ustedes así. Bien. Cualquier duda que aparezca por ahí, si no se acuerdan algún paso o algo, pregúntenlo y lo vamos resolviendo.
Una pregunta. ¿Sí, Pi? En el segundo paso, digamos, del hidrógeno que divido 2,24 sobre 2,22, Muy bien. ¿puedo redondear ese número porque me da 1,009000? Perfecto. Ahí es más, en ese caso, buena pregunta. Que acá, fíjense que esta partecita nos da 1,009. Sí, Usarlo así o usar uno es exactamente lo mismo. Así que ni se preocupen. Directamente, 1. bien, Ahí, en ese caso, siempre que tengan ese tipo de resultados, 1,0 tanto, 1,00, siempre redondeen al entero anterior porque es el mismo valor. bien, terminé. No hay drama con eso. Pero está buena la pregunta porque a veces con el tema del redondeo puede haber problemas, que uno redondea para arriba o para otro, pero acuérdense que siempre, mientras redondeemos bien, está todo perfecto. 2,22, esto me da. Avísenme cuando terminen esta primera partecita y controlamos con lo que sigue. Terminé, profe. Muy bien. Yo también. Terminé, profe. Bien. Controlen ahí, ¿les dieron los mismos números? ¿Más o menos? Sí. Sí, Muy bien. A Sí. ver, tiro acá la pantallita a ver si alguien me escribió al chat. Si alguien no entendió, se perdió, no sabe cómo seguir, pregúnteme o acá en el chat. Así no nos quedamos sin dudas y seguimos avanzando bien. Calabelu me dicen, la calculadora científica, colocar un decimal periódico. ¿A qué te referís, Belu, con colocar un decimal periódico? Por ejemplo, 1,33, que se repite. La verdad, no sabría decirte si hay alguna forma en la calculadora como para decirle a la calculadora que el número que estoy escribiendo es periódico. No sabría decirte, la verdad. Pero no hay problema porque por más que el número sea, por ejemplo, si un resultado es periódico y lo querés usar para dividir o multiplicar o lo que sea, podés poner directamente los 2 o 3 primeros decimales y te va a dar exactamente el mismo resultado. Es mínima la diferencia. No sé si eso responde a tu pregunta, Belu. ¿Sí? Muy buena pregunta, Iván, porque nunca se me ha ocurrido. Creo que debe haber alguna forma. Eso por ahí, el Cristian, a lo mejor que es ingeniero, o la Cristi o la Chechu, les puede dar la respuesta porque sé que los ingenieros son como que aman a su calculadora. O sea, yo la quiero mucho, pero sé que los ingenieros tienen como una relación como más íntima con la calculadora, pero seguramente puede. Bien, acá, la mínima, ¿no es cierto? Hidrógeno, carbono, CO2. Y sé que se cumple lo que habíamos dicho antes. ¿Cuáles son los coeficientes, los subíndices o la atomicidad de cada elemento? Para el hidrógeno es 1, para el carbono es 1, para el oxígeno es 2. No puedo simplificar estos valores entre sí. 1, 1, 2. Ya que, perfecto. Ya averiguamos la fórmula mínima. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la fórmula molecular? Para calcular la fórmula molecular, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que esperen que acá se me escuajeringó todo y quiero que quede bonito, si se entiende mejor, perfecto. Para calcular la fórmula molecular, nosotros necesitamos averiguar qué tantas veces más grande es la fórmula molecular en relación a la fórmula mínima. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la fórmula mínima era la mínima relación que existe entre los elementos que me forman una molécula y la fórmula molecular era específicamente la fórmula concreta de esa molécula. Algunas veces puede ser igual, puede ser que la fórmula mínima sea igual a la molecular. No hay ningún problema, muchísimas veces pasa. Otras veces no. ¿Cómo hacemos entonces para calcular la fórmula mínima, la molecular a partir de la mínima?
Lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso de la fórmula mínima. ¿Cómo hacemos para calcular el peso de la fórmula mínima? Tenemos que Sumarle sumar todo con los Todo. pesos. Perfecto. Miro la fórmula mínima, miro los pesos y hago el cálculo, ¿sí? Para formar el peso de la fórmula mínima. Tengo un hidrógeno, lo multiplico por su peso. ¿Cuántos carbonos tengo? 1, lo multiplico por su peso atómico. Fíjense acá, los tenemos al costadito para ir comparando. Y por último, tengo 2 oxígenos por su peso y me da el peso de la fórmula mínima. 40, ¿Cuánto les da? 44. 45. 45. 45. Muy bien, fíjense, 1 por 1 más 1 por 12 más 2 por 16. Me da 45. Ahí tenemos ya el peso de la fórmula mínima. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Fíjense si hay algún dato que no hayamos anotado todavía. Miren bien ahí todo. El peso molecular, 90. 91. El peso molecular que me lo da el ejercicio todavía no lo hemos anotado y siempre está bueno tenerlo en cuenta porque fíjense que ahora lo vamos a usar. ¿Sí? Entonces, anotamos el peso molecular. Solo que no lo habíamos visto al principio porque no sabíamos que lo necesitábamos. Pero ahora que estamos averiguando la fórmula molecular, decimos, bueno, el peso molecular es de 90. Perfecto. Entonces, ya averigüé el peso de la fórmula mínima y acabamos de anotar el peso de la fórmula molecular o el peso molecular. El siguiente paso es dividir el peso molecular por el peso de la fórmula mínima. Peso molecular sobre el peso de la fórmula mínima. Ahí que estoy averiguando. En este caso yo le puse X, ¿sí? Porque por ahí se suele simplificar con X, pero le pueden poner cualquier número, cualquier letra para identificarlo. Este numerito que yo voy a averiguar acá se conoce con muchos nombres. A mí generalmente me parece más sencillo decirle factor de conversión. ¿Por qué? Porque me va a dar un número. ¿Y para qué voy a usar ese número que obtengo acá al dividir el peso molecular sobre el peso de la fórmula mínima? Para multiplicarlo con los elementos de la sustancia. Pues, Ese numerito, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número que sea, ¿qué me está diciendo? Mirá, la fórmula molecular es 2 veces más grande que la fórmula mínima. O es 3 veces más grande, 4 veces más grande. Y como bien acá nos dijo Brandon, hay que multiplicar ese numerito por la fórmula mínima. Entonces, hacemos acá ese pasito. Peso molecular sobre el peso de la fórmula mínima sería 90 peso molecular, ¿sí? Sobre 45. ¿Cuánto nos da esto? 2. 2. 2. Muy bien. ¿Qué significa 2? ¿Cuántas veces más grande es la fórmula mínima en relación a la fórmula molecular? 2 veces. 2 2 veces. Muy bien. Y acá hacemos lo que decíamos recién. Tengo el 2. Ahí lo vamos a poner con otro color para que quede un poquito más claro ahí. Perfecto. Y ahora, Profe, fíjense, Chipi, el 90, ¿de dónde salió el 90? Me perdí ahí. buena pregunta, Facu. El 90 lo da el ejercicio. Cuando voy leyendo me dice calcular fórmula mínima molecular sabiendo que su peso molecular es de 90. Ah, bien, bien. Ahí, Sí. el datazo de que es el peso molecular. Bien, Profe. gracias. En este tipo de ejercicios que vamos a ver ahora, siempre nos va a dar el peso molecular, de una u otra forma. Más adelante van a ver que los ejercicios no me dan el peso directamente, no me dicen, che, el peso es tanto, sino que me permiten calcularlo, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Dime, Abri. Ah, no, era eso. O sea, si me podía sacar el peso molecular. Eso. Sí, sí. Siempre que tengan en cuenta los ejercicios, algo que está bueno verlo desde ahora, es que siempre todos los ejercicios que nosotros tengamos enfrente me van a dar todos los datos que necesito. Siempre. De una u otra forma me van a dar los datos que necesito o incluso me permiten calcular
los datos que necesito. Porque acá fíjense que directamente me dice, mira, el peso molecular es tanto. Pero en otro ejercicio más adelante van a ver que es igual, me da el porcentaje, pum, pum, y no me da el peso, sino que me dice, se sabe que esta sustancia a determinada temperatura y a determinada presión ocupa tanto volumen, por ejemplo. Y vamos a aprender que a partir de eso se puede calcular el peso molecular, ¿sí? Entonces siempre de una u otra forma me lo va a dar el ejercicio. Y también tengan en cuenta que puede que el ejercicio no me dé todos los datos, porque lo que me está faltando lo tengo que tener acá. Algún concepto teórico, algo que deba aprender de memoria, ¿sí? Pero nunca piensen que el ejercicio no les está dando algo porque es imposible. No, van a ver que por más imposible que parezca, siempre hay alguna forma de resolverlo, ¿sí? Incluso vamos a ver más adelante, ahora no porque estamos en la segunda semana obviamente, que muchas veces los ejercicios me dan datos de más para confundirme. Me dan datos que yo los miro y digo, che, esto lo tengo que usar. Y después digo, no lo tengo que usar porque es totalmente irrelevante para lo que necesito calcular, ¿sí? O sea que está bueno siempre ir haciendo este trabajo con los ejercicios, ir viendo qué datos me da, cómo los anoto, me sirve, no me sirve, cuándo, en qué momento me sirve. Es todo un proceso aparte de aprender química, el aprender a resolver el ejercicio. Bien, entonces acá tenemos el resultado. ¿Cómo calculo ahora entonces la fórmula molecular? Hago ese resultado por la fórmula mínima. Entonces, ¿cuál era el resultado? 2. ¿Cuál era mi fórmula mínima? Hidrógeno, carbono, oxígeno 2. Ese 2 va a multiplicar a todos los subíndices de la fórmula mínima, es decir, a todas las atomicidades. Por lo tanto, tengo, ¿cuál es el subíndice del hidrógeno en la fórmula mínima? 1. 2 por 1, 2. 2. ¿Cuál es el subíndice del carbono en la fórmula mínima? 1. 1. 1. Por 1, 2. 2. Y el subíndice de oxígeno en la fórmula mínima, ¿cuál es? 2. 2. 2 por 2, 4. Ahí tenemos la fórmula molecular. Hidrógeno 2, carbono 2, oxígeno 4. Esa es la fórmula molecular del compuesto. Fíjense que coincide todo con lo que habíamos calculado. ¿Se entendió bien todos los pasos que fuimos haciendo? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá incluso se cumple lo que yo les decía. Fíjense, la fórmula mínima no se pueden simplificar sus subíndices. Pero miren la fórmula molecular. ¿Puedo simplificar el 4 con el 2 y el 2? Sí. Por lo tanto, fíjense Quedaría que hay la una diferencia. fórmula mínima. Exactamente. Muy bien. ¿Sí? Este tipo de comparación que yo les hago es muy común en química orgánica, por ejemplo. Porque en química orgánica vamos a ver que los compuestos que voy formando son cadenas que se repiten una al lado de la otra. Entonces, una es un múltiplo de otra. En cambio, en química inorgánica, que es la primera química que vemos en la unidad 3, van a ver que eso nunca pasa. En química inorgánica siempre se cumple que la fórmula mínima es igual a la fórmula molecular. Siempre en química inorgánica se cumple eso. Siempre, siempre. En cambio, en orgánica, que es la unidad 5, van a ver que siempre vamos a tener una diferencia, casi siempre. Mínima y molecular son dos cosas distintas, pero en inorgánica, cuando trabaje con metales, azufre, potasio, carbono, calcio, magnesio, van a ver que siempre coinciden las dos, no son distintas. Lo cual está bueno porque es menos cálculo. O sea, ya me puedo adelantar y decir, listo, si estoy trabajando con estos elementos, claramente va a ser igual. ¿Sí? Bien. Ahí estamos entonces con el 25. Acá lo marco para tenerlo ya que lo hemos hecho. Bien, ¿con cuál seguimos? ¿Alguna duda más de alguno de los ejercicios que quieran que veamos? El 26.
Muy bien, que me habían dicho recién, perfecto. El 26 lo vamos a mirar bien y vamos a ir viéndolo paso a paso, ¿sí? Porque me interesa que lo miremos bien. Tiene algunas particularidades que está bastante bueno para ver. Fíjense acá el 26. En este ejercicio tengo que, me dice, analizando 0,25 gramos de una sustancia ternaria, se obtuvieron 0,367 gramos de dióxido de carbono y 0,1494 gramos de agua. Calcular la composición centesimal y la fórmula mínima. Entonces, ya vamos viendo bien qué es lo que nos va pidiendo. Primero, incógnitas. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Llegar a la composición centesimal de esta sustancia y a su fórmula mínima. ¿Qué datos tengo acá? Fíjense bien lo que me dice en la primera oración. ¿Qué datos tengo y qué me podrían decir de esos datos? ¿Cómo se relacionan? Los gramos de sustancia y lo que se obtuvo en gramo de cada elemento. A partir Perfecto, muy bien, me de dice. los gramos esos. Pero Muy bien, acá me está diciendo, tengo 0,25 gramos de esta sustancia, que no sé qué es, desconocida, y se obtuvieron tantos gramos de dióxido de carbono y tantos gramos de agua. Eso es lo que me está diciendo. ¿Se acuerdan esta reacción, este cambio? ¿Les hace sonar algún tipo de reacción que hayamos visto una particular? combustión? Que siempre existe? ujú, La Muy combustión. bien, es una combustión. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Es una combustión. Y las combustiones también vamos a orgánica, siempre haciendo referencias con esa unidad. Las combustiones tienen la particularidad de que, primero que, o sea, las combustiones que estamos viendo acá no es distinta a la reacción que ocurre cuando prenden el horno, la hornalla, el calefón, la estufa, es la misma reacción, ¿sí? Tengo algún compuesto que reacciona con oxígeno, esos son mis reactivos, y me producen dióxido de carbono y agua. Esa es la regla general, digamos, de las combustiones. Un compuesto reacciona con oxígeno y me da dióxido de carbono y agua. También me puede dar monóxido de carbono, también me puede dar carbono solo, ¿sí? Pero por regla general, dióxido y agua son siempre los productos de las combustiones. Y este tipo de ejercicio en particular está bueno porque es algo que se hace bastante. Bueno, en realidad antes se hacía, ahora ya hay máquinas que lo hacen directamente, pero muchas veces uno está en el laboratorio y tiene una sustancia enfrente, un sistema material que está estudiando y uno dice, che, ¿cómo está formulada? O sea, ¿cuál es la fórmula de esta cosa que tengo enfrente? Y se hacen un montón de pruebas distintas. Una de ellas, por ejemplo, es la combustión. Yo puedo agarrar, hacer la combustión, espero que se produzca y mido, por ejemplo, la cantidad de dióxido de carbono producida. Y puedo averiguar la fórmula química de ese compuesto desconocido, que es exactamente lo que estamos teniendo acá. O sea que ya, fíjense que relacionamos la primera parte que es muy importante, que es la de reconocer qué reacción estoy teniendo acá. El oxígeno reacciona con una sustancia desconocida y me produce dióxido de carbono y agua. Ahora, fíjense acá que lo he marcado con color. Si yo miro los productos, dióxido de carbono y agua, todo el carbono que tengo acá, ¿de dónde salió? ¿Dónde estaba antes? en el Los- reactor. Sustancia. Muy bien, en la sustancia. Fíjense que acá no puede haber estado, porque no tengo carbono acá, tengo solamente oxígeno. ¿Sí? O sea que sí o sí tiene que haber salido de acá. Vamos ahora al hidrógeno. ¿De dónde ha salido todo el hidrógeno de agua de los productos? De la sustancia. También de la sustancia. De la sustancia, ¿sí? Porque ahí, ¿qué estamos aplicando? Ley de Lavoisier. Todo lo que tengo en los productos tiene que haber estado en los reactivos, no puede aparecer mágicamente, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Ahora, les pregunto, ¿el oxígeno del dióxido de carbono y el oxígeno del agua
¿Puedo afirmar ahora en este momento que todo el oxígeno del dióxido de carbono y todo el oxígeno del agua salió de acá, de la molécula de oxígeno? No, No. No. ¿Por qué? Porque la sustancia tranquilamente puede tener oxígeno. Esa sustancia puede tener cualquier elemento que a mí se me ocurra. En este caso, ¿qué elementos podría tener tranquilamente? Y carbono, oxígeno y hidrógeno, porque es lo que tengo en los productos. Por ejemplo, acá, miremos esta reacción completa. ¿Esta sustancia puede haber tenido en sus productos sodio, por ejemplo? no, No. Y no, porque si muy no bien, estarían muy bien la los respuesta. No puede productos. haber tenido sodio. Porque si hubiera tenido sodio, ¿qué tendría que tener en los productos? Sodio también. Sodio. Sodio. Entonces, ahí ya, de nuevo, la voy 7. Ahora, ¿hay algo que les llame la atención del enunciado de la sustancia? ¿Me da algún adjetivo o algo de la sustancia, me dice? Ternaria. Muy bien, la sustancia ternaria. Significa, cuando me dicen que un compuesto es ternario, tiene 3 elementos distintos. Cuando me dicen que es binario, tiene 2 elementos distintos. Cuaternario, 4 elementos distintos. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuántos elementos distintos tiene la sustancia? 3. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Miren la reacción acá. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Perfecto. ¿Sí? ¿Y por qué es lo que tengo en los productos? O sea que sí o sí, si son 3 elementos, 1, 2 y 3, ahí los tengo en la sustancia. Muy bien. Dato importante para este tipo de ejercicios. Cuando quieran calcular la composición centesimal con este tipo de ejercicios, primero calculen el carbono, después el hidrógeno, o al revés, es lo mismo. Pero el oxígeno siempre, siempre, siempre se calcula al final y se calcula por diferencia. ¿Qué significa eso? Que nosotros lo que tenemos que lograr hacer acá es todo calcular cuánto carbono hay acá, cuánto hidrógeno hay acá, y después que comparo todo lo que averigüé con este peso. Si me da una diferencia, hay oxígeno. Si no me da diferencia, no hay oxígeno. ¿Sí? Siempre el oxígeno al final y por diferencia. Nunca puedo calcular directamente el oxígeno. ¿Sí? Vamos entonces acá a los datos. Tengo acá la masa de la sustancia que reaccionó, la cantidad de dióxido de carbono que produje y la cantidad de agua que obtuve también. ¿Cómo puedo hacer yo para calcular? Fíjense, primero, composición centesimal. ¿Sí? Para calcular la composición centesimal necesito tener un total, que sería los 25 gramos, acá lo tenemos, ese sería mi 100%, pero ¿qué necesito conocer de estos 0,25 gramos de la sustancia? ¿Qué necesito saber de ella? El porcentaje que tiene de hidrógeno y carbono. Muy bien. ¿Cuánto carbono hay? ¿Cuánto hidrógeno hay? ¿Y cuánto oxígeno hay? ¿Sí? Y ahí puedo calcular la composición centesimal. Perfecto. Ya que ahí ya nos vamos orientando un poquito más. Ahora miremos lo siguiente. Dijimos que todo el carbono que tengo en los productos salió de la sustancia. Fíjense este dato que me da acá. Tengo 0,367 gramos de dióxido de carbono. ¿Se les ocurre alguna relación, algún cálculo que podamos hacer para averiguar cuánto carbono hay acá? Relacionarla con el peso molecular del dióxido de carbono. Muy bien, ahí me gusta. Vamos a calcular el peso molecular del dióxido de carbono. ¿Qué relación conozco yo a partir de esto, del peso molecular? Y que 44 ¿Cómo gramos plantearía? tienen 12 gramos de carbono. Entonces, 0,300. Perfecto. Muy, muy bien. ¿Se entendió esa partecita? ¿Cómo hicimos relación entre el peso y el elemento? Yo no lo entendí Sí. mucho. Más o menos. Bien, ahí lo miramos entonces. ¿Cómo hacemos la relación? Acá
miramos y decimos, yo necesito saber cuánto carbono hay en la sustancia. Y habíamos dicho que todo el carbono que estaba acá, ¿a dónde se había ido? En los productos. Todo el carbono acá. ¿A qué parte ¿Cómo? se fue? En los productos. Todo el carbono que estaba en la sustancia, ¿a dónde se fue? En los productos. Al dióxido de carbono. Perfecto. Significa que si yo logro averiguar cuánto carbono hay acá, voy a estar averiguando cuánto carbono había en la sustancia. Estoy haciendo una relación basándonos justamente en la ley de Lavoisier. Todo lo que estaba acá se convirtió en dióxido de carbono. Bueno, entonces, si yo logro conocer qué cantidad de carbono hay acá, voy a estar averiguando cuánto carbono hay en la sustancia. Pero ahora venía la pregunta de ¿cómo hacemos para averiguar cuánto carbono tengo? Hay un dato importante que me da el ejercicio, y es este, que tengo 367 gramos de dióxido de carbono. Ese es el dato que el ejercicio me está dando. Y fíjense, pensando en la ley de Proust, de las proporciones constantes. ¿Tengo alguna forma de averiguar cuánto carbono hay en esos 0,307 gramos? ¿Tengo alguna manera de lograr encontrar alguna relación, alguna proporción, algo que me diga, che, mirá, hay tanto carbono cada tantos gramos de dióxido de carbono? ¿Hay alguna relación que tenga ahí? ¿Qué se les ocurre en base a lo que vimos recién? Hacer una regla de 3 simple. Muy bien, una regla de 3. Perfecto, ahí ya tenemos la forma en la que lo vamos a calcular. Pero fíjense acá, cuando yo me voy al peso molecular del dióxido de carbono, porque lo puedo calcular. ¿Cómo calculamos el peso molecular? Y miro la fórmula y hago el cálculo. 12 más 16 por 2. 44 gramos. ¿Cuántos gramos de carbono hay en 44 gramos de dióxido de carbono? 12. 12. Entonces, si yo sé que en 44 gramos de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono, ¿puedo calcular cuánto carbono hay en esta masa de dióxido? ¿Ya Sí. conozco Sí. la primera relación? ¿Ahí se entendió mejor el paso a paso? Sí, sí. ¿Sí? ¿Vicky? Sí, Sí, sí. ¿Vicky? ¿Ahí se entendió? Bien. Ahí, fíjense, esa relación siempre la pueden mantener. ¿Por qué? Porque si ustedes ya conocen esa relación, que la pueden establecer entre el carbono y el dióxido, de la forma, en cualquier fórmula molecular ustedes la pueden establecer, ya tienen la relación, siempre para cualquier compuesto o elemento. ¿Sí? Entonces, acá hacemos eso. Si en 44 gramos de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono, en 0,367 gramos de dióxido hay 0,1 gramos de carbono. Perfecto. Todo esto estaba metido en la sustancia. ¿Qué podemos hacer ahora con el agua? ¿Qué puedo calcular a partir del agua? ¿Cuánto de oxígeno y cuánto de hidrógeno? El hidrógeno muy bien. Ahora, ¿el oxígeno me va a servir? Ah, cierto que el oxígeno al final. Muy bien. Muy bien. Ojo, pero igual es re común pensar eso, porque si yo miro y digo, obviamente hay oxígeno, y está bien, pero en realidad no tengo forma de saber si el oxígeno del agua vino de la sustancia o de acá, o si el oxígeno del dióxido vino de la sustancia o de acá. ¿Sí? No hay ninguna forma. Entonces, calculo primero el hidrógeno. ¿Qué relación pueden encontrar entre el agua, el hidrógeno? Miren acá, los datos. Y en el peso 18. molecular del agua y la Muy masa que bien. te da. Perfecto. Calculo el peso molecular del agua. 18. En 18 gramos de agua, ¿cuántos gramos de hidrógeno tengo? 2 gramos. 2 gramos. Perfecto. Entonces, si yo sé que en 18 gramos de agua hay 2 gramos, ¿cuántos gramos de hidrógeno habrá en esta cantidad de agua? Fíjense. 0,016.
0,016. Fíjense que es exactamente el mismo cálculo, o sea, relaciono de la misma forma. Y ahí ya tengo carbono, hidrógeno. Sumo esto con esto. ¿Y a quién se lo resto? A la masa de la sustancia. Muy bien. ¿Cuánto tenía? 0,25. 0,1 de carbono menos 0,016 de hidrógeno me da esto. ¿A quién corresponde este resto que me da? Al oxígeno. Esa es la diferencia que yo les decía recién. Se calcula siempre al final y por diferencia. Fíjense cuántos elementos tengo. 1, 2 y 3. Exactamente lo que me decía el enunciado. Ahora, una vez que ya calculé cuánta masa hay de cada elemento en la sustancia, ¿puedo calcular la fórmula de la composición? Sí. Sí. Perfecto. Tengo el 100%, tanto, tanto, tanto. O con una regla de 3 o factor unitario. Y si conozco la composición centesimal, ¿puedo calcular la fórmula mínima? Sí. 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 Perfecto. Bueno, tarea para mañana. Composición centesimal y fórmula mínima. Y lo corregimos apenas arrancamos. ¿Estamos? Bueno, Bueno, Igual, Bueno, profe. si esta tarde, háganlo desde el principio solitos, al 26. A ver si van viendo bien los pasos. Y lo pueden comparar de última vez con los y así van bien. viendo. Mañana, esa tareita y nos reencontramos mañana, muchachas. Mando un abrazo Bueno. grande. Chao. Bueno, profe, nos vemos. chao, profe. Buenísimo. Bueno, profe. muchísimas Nos vemos. gracias. Nos vemos.